Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia del pastor Alan Pérez, un hombre que en medio de un gran conflicto hizo de Dios su mejor aliado. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, la cura del pecado. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica, o también puedes acceder a través del WhatsApp más 5512 98 100 14 60. Te haremos llegar gratuitamente este material en digital gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Alan Pérez es pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tiene 32 años y es oriundo del estado de Chiapas, México. Estudió teología en Cuba y anteriormente estudió arquitectura, donde solo le faltó un semestre, capacitación que le ayudó a insertarse en labores misioneras en Tabasco y luego en Belice. Conoció la iglesia gracias a una escuela bíblica de vacaciones cuando era pequeño, y siendo adulto las visitas de unos amigos adventistas lo reintegraron a los caminos de Dios. Trabajando para la iglesia, un feligrés estadounidense le hizo el llamado para ser misionero y después teólogo. Vamos a conocer al pastor Alan. Quédate en Identidad. Sacado de las tinieblas a la luz admirable de Jesús, es la vida, la historia del pastor Alan Pérez, mexicano, y él ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio. Adelante, pastor Alan, bienvenido, qué placer tenerle aquí en Identidad, de conocer su historia, la identidad que Dios le ha dado. ¿Cómo está? Mucho gusto, Ángela, gracias por el privilegio de invitarme, ¿verdad?, a contar el testimonio de cómo Dios puede transformar y obrar en la vida del ser humano. Amén. Nosotros felices de que nuestros amigos, amigas puedan conocer su historia y de pronto sentirse identificados o identificadas, también de pronto marcar un poco esa ruta de vida, esta identidad que el Señor nos genera como hijos de Dios. Pastor Alan, cuéntenos en qué parte de México se encuentra, en qué distrito está a cargo, cuántas iglesias tiene allí. Bueno, queremos conocerle. Yo soy originario del estado de Chiapas. Actualmente estoy trabajando en nuestra Asociación Norte de Tamaulipas. Tenemos 6 iglesias y soy pastor del distrito de Almaguer. Excelente, ahí la labor para dividirse en 6 congregaciones es tremenda. Hemos mencionado aquí que en la iglesia adventista está organizada y van rotando a los pastores, tienen un sueldo fijo y van rotándose y tienen a cargo diversas congregaciones para apoyar también con los líderes de iglesia locales para avanzar. Así que bueno, que Dios le bendiga muchísimo en la labor que está realizando allí en México, que la misión, el pastoreo, Dios le siga guiando poderosamente. Vamos a ir a sus inicios, porque usted en la niñez, en ningún momento en su niñez se le pasó o se le ocurrió ser pastor. Cuéntenos qué recuerdos tiene de su infancia y cómo el Señor empezó a llamar a su vida, a tocar la puerta, pastor Alan. No tuve una infancia muy hermosa como muchos han de haber tenido. No vengo de un hogar cristiano donde se honraba y glorificaba a Dios. Mi padre era una persona muy alcohólica, la cual a veces llegaba muy noche a la casa, 10, 11 de la noche, y siempre preguntaba por nosotros. Mi madre, ¿qué era lo que hacía? Era escondernos bajo la cama, y pues allí teníamos que pasar la noche, porque si nuestro padre nos encontraba, a veces nos mandaba a comprar licor a horas de la noche, o incluso a veces pues querían que ingirieran alcohol con él. Entonces era una forma de lo que mi madre hacía para protegernos, y eso no fue de una semana ni de un mes, fue por años que a veces cenábamos bajo la cama, amanecíamos allí con mis hermanos, y a veces pues el frío era fuerte que nos abrazábamos entre los 4, porque somos 4 hermanos, yo era el más pequeño de la familia, y pues nuestro hogar era un caos. En otras palabras,
Mi madre sufría mucho por el comportamiento de mi padre y pues nosotros igual sufríamos, ¿verdad?, lo que pasaba en el hogar. Hasta que un día recuerdo que una hermana de la iglesia adventista llegó a la casa y habló con mi madre pidiéndole permiso para que nosotros fuéramos a una escuelita bíblica de verano o de vacaciones, como se llamaba en aquel tiempo. Y ella nos preguntó si queríamos ir. Y pues yo me puse a pensar y dije, para no estar aquí en la casa viendo todo lo que pasa, pues sí quiero ir. Entonces mi madre autorizó el permiso para que fuéramos a la iglesia. Y es allí, amiga Ángela, donde el Señor empezó a obrar en la vida de mis hermanos y en la vida de un niño de 8 años. Me impactó tanto la historia del rey Ezequías, que la tengo grabada en mi mente, cómo Dios le contestó su plegaria cuando estaba enfermo, dándole 15 años más de vida. ¿Por qué se me impactó tanto esto? Porque un día mi padre enfermó. Él le habían detectado cáncer generalizado en los intestinos. Y es triste saber la historia porque él empezó a despedirse de cada uno de nosotros como hijos. Y cuando me llamó a mí ser el último, me dijo, cuidas de tu mamá y pórtate bien. En ese momento recordé la historia de Ezequías. Salí corriendo a mi cuarto con lágrimas en los ojos, un pequeñito de 8 años de rodillas. Le dije, Dios, he estado llegando a la iglesia, a la escuelita bíblica de verano, y he escuchado la historia del rey Ezequías y cómo tú le respondiste a la oración. Si tú existes, no me quites a mi padre todavía, concédele 15 años más de vida. Y me quedé de rodillas allí, llorando, y me quedé dormido en cama. Y gracias a Dios Todopoderoso, por eso te digo que realmente existe, mi padre milagrosamente al siguiente día empezó a prestar recuperación, empezó a comer. Cuando fue al médico a analizar lo que él tenía, pues el médico no lo creía, pensó que los aparatos del estudio estaban mal, lo mandaron con el siguiente médico. Lo mismo dijo, ¿cómo es posible que los resultados muestren algo contrario? Lo mandaron a un tercer médico y el tercer médico le dijo, Rodrigo, tú estás bien, no tienes nada. No sé qué ha pasado, pero no tienes nada. Ve tranquilamente a tu casa. Y desde ahí empezó a crecer en mi corazón el deseo de buscar a Dios. Amén, wow. Dios nos escucha tanto y cuando somos niños hay una sinceridad genuina en nosotros que el Señor está muy atento para atender. Y el pastor Alan, a su corta edad de 8 añitos, clamó a Dios. Si tú realmente existes, yo aprendí algo en este encuentro, en estas vacaciones, y si tú existes, responde. Y que mi papá sane, dale 15 años. Y el Señor, cuando responde, hay gozo en nuestro corazón, hay alegría, hay paz, porque uno dice, en Él es quien confío, en este Padre Celestial que responde. Sin embargo, en esta vida no estamos exceptos de tentaciones, el mundo se encarga de eso. Yo quiero que me cuente, Pastor Alan, en qué momento de su vida se aleja del Señor y lo que empieza a ocurrir allí tras querer volver. Cuéntenos, Pastor Alan. Pues seguimos creciendo, ¿verdad? Con esas ganas de ir de poquito en poquito porque mis padres no creían en Dios. Llegó un momento en la etapa de la juventud donde hubieron problemas familiares en mi hogar y pues en ese momento tomé malas decisiones, como cualquier joven que a veces toma malas decisiones equivocadas, y tristemente me refugié en el alcohol y en las drogas. Es triste saber que no tomé la mejor decisión en esa etapa de mi vida y fue un momento muy doloroso para mí porque los amigos del mundo me decían que con probarlo se me iba a pasar de mis problemas. Con ingerir o probar ciertas sustancias también me olvidaría de mis problemas. Al parecer hice caso omiso, pero en lugar de solucionar los problemas me inducía más en diferentes problemas. Y llegó una parte de mi vida en la cual
yo personalmente no quería llevar la vida que vivía, pero no podía dejarlo, porque ya era algo que el cuerpo me pedía. Era difícil para mí dormir sin tener alguna sustancia nociva para mi salud, pero era ello por lo cual yo podía dormir. Hasta que un momento de mi vida, recuerdo que toqué fondo, no solucioné los problemas del hogar, yo me metí más en los problemas. Ahora ya no solo eran problemas familiares, eran problemas con mi salud, eran problemas con mi adicción, eran problemas en la sociedad. Llegó un punto de mi vida en el cual clamé a Dios y le dije que quería una nueva vida, pero que me ayudara, porque realmente no podía cambiar por sí mismo. Recuerdo ese pasaje que me ayudó mucho, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y una noche que sentí tanto el deseo de buscar a Dios, en mi interior empezó la lucha, decidí ir a la iglesia, tomé un transporte en la casa, al llegar a la iglesia me doy cuenta que estaba cerrada. Entonces yo dije dentro de mí, Dios, cuando uno realmente quiere buscarte para cambiar la vida, pues están cerradas tus puertas para adorarte, para venir a entregarte el corazón. Entonces le dije, pues al del transporte que me regresara a la casa, y en eso escucho que otro amigo de él, taxista, le dice que había un evento de nuestra iglesia en otro lugar, y cuando lo escuché le dije que me llevara a ese lugar. Era una noche de vigilia, y justamente el orador de esa noche de vigilia estaba hablando de familias que tenían problemas, se estaban separando, de hijos que tomaban malas decisiones, metiéndose en el alcohol, en las drogas, dejando todo. Y yo decía cuando estaba escuchando ese tema, ¿quién le habrá contado mi vida a ese predicador? ¿Quién le habrá dicho? ¿Será que los adventistas son muy chismosos en decirle la vida que uno pasa? Porque realmente le estaba describiendo lo que pasaba en mi hogar, lo que pasaba en mi vida. Y en ese momento, cuando él hizo un llamado, se quebrantó mi corazón, lloré como un niño, tomé la decisión de pasar al frente con muchos, y en ese momento recibo un abrazo en la parte pues de mi cuerpo, ¿verdad? Por atrás, y me doy cuenta al ver, era mi padre que estaba llorando porque él había luchado mucho conmigo a través de la oración para que regresara a los pies de Cristo. Él estaba tan contento de que yo había tomado esa decisión de entregar completamente, de regresar a los pies y a los caminos de Cristo Jesús. Bien, tú comentaste allí que la lucha no fue fácil porque era algo también físico que tenías por dentro, pero decidir por Jesús lo es todo, y yo creo que fue muy impactante, muy emocionante que estuvieses allí, hayas aceptado el llamado del Señor, tu papito te abrazara después de pasar por tantas cosas y vivir ese momento que vino después para ti, porque tengo entendido que los amigos de la iglesia nunca se rindieron, siempre estuvieron allí. Tú pensabas, pero ¿por qué vienen otra vez? Pero dices, hoy agradezco porque insistieron mucho en mí, Pastor Alan. Sí, sabes que es interesante porque yo no quería saber nada de la iglesia, e incluso cuando yo empecé a tener este cambio, entregar mi vida a Dios, sabes que venían los amigos del mundo a invitarme para salir con ellos a fiestas, a portarnos mal. Pero después de eso, al minuto exacto, sonaba el teléfono y le decía a mi amigo, espérame. Y contestaba la llamada y el director de jóvenes de la iglesia que me dice, Alan, ¿cómo estás? Sabes que hemos planeado estar contigo el día de hoy, queremos convivir contigo, queremos pasarla contigo. Entonces era una lucha que yo tenía, voy o me quedo, pero dije, yo quiero algo diferente para mi vida, y yo sé que si me están llamando, me están buscando los jóvenes, es porque Dios también quiere ese cambio en mí. Entonces siempre pasaba esto, amiga Ángela, cada vez que siempre me invitaban a salir, siempre llegaba una llamada o pasaba un joven de la iglesia a invitarme a un programa. Y es interesante, yo agradezco mucho a los jóvenes de la iglesia por haber hecho ese papel. Ellos
sin pensar y sin saber la lucha que yo tenía interna, pero yo sé que todo estaba obrando por Dios a través de cada uno de ellos. Amén. Me gusta mucho porque Jesús cuando vino a esta tierra nos enseñó a orar. Y dentro de esa oración dice, no nos dejes caer en tentación. Es decir, la tentación va a estar, es latente. Dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él te va a poner las tentaciones, te va a poner los videos, te va a poner el alcohol, las drogas, la música, todo te lo va a poner a disposición. Y uno debe ahí clamar a Dios, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Entonces, ahí la oración en tu vida la siento tan vital y como Dios también a través de la iglesia extendida, de esta familia, de estos amigos que se convierten en hermanos prácticamente, fueron parte vital de esa decisión. ¿Qué vino después para el pastor Alan con esa experiencia de volver a la iglesia y dejar ya definitivamente el camino y decidir por Jesús? Porque estudiaba arquitectura y algo pasó allí en una construcción, en una casa. Cuéntenos, pastor Alan. Me comentaba un hermano que tengo, ¿verdad? Que trabajaba en el estado de Tabasco. Me dijo que fuera y le ayudara a construir, pues, iglesias, ¿verdad? Los cimientos, apoyar en lo que sea posible. Y pues tomé la decisión de ir. Y yo lo hacía con gozo, con alegría, porque Dios había transformado mi vida. Y empecé a trabajar en ese proyecto de construcción de iglesias. Y allí conocí al director del grupo México Missions, que se encargan de construir iglesias, al hermano Rich Sutton, que él, al terminar el proyecto de construir, me dijo, I need to talk to you. Bueno, en ese tiempo yo no sabía inglés. Me dijo, necesito decirte algo. Es que cuando Dios me habla y pone el deseo en mi corazón, tengo que decírselo, no puedo callar. Y me quedé pensando, pues dígame, ¿qué pasó? Entonces él me dijo estas palabras que las recuerdo muy bien. Estábamos a un lado de la iglesia, bajo un árbol de mango, y me dijo, Alan, antes de ser pastor, tienes que ser misionero. Y yo me quedé pensando, pues yo nunca he pensado eso. Y ser misionero, sí he escuchado el misionero, las historias, pero pues tampoco tengo idea. Me dijo, ¿qué le dices a Dios? Y en ese momento le dije, pues déjeme pensarlo. Y él me dijo, ok, tienes 2 minutos. Yo pensaba que me iba a dar como una semana, 15 días. Y me puse a pensar y dije, si al mundo nunca dije que no, ¿por qué para Dios voy a negarme? Le dije, sí quiero ser misionero. En ese momento me dijo, toma estos $, van a ser para tu pasaporte, van a ser para que te vayas al país de Belice y vayas a la escuela de MOVE. Allí te van a entrenar y capacitar para ser misionero y llevar el evangelio a donde Dios te guía. Llegué a la casa, le dije a mis padres, me voy del país. ¿A dónde? Dice mi madre con lágrimas en los ojos. Me voy a Belice. ¿Y a qué te vas? Pues voy a ser misionero. ¿Y cómo vas a sobrevivir? Dios me va a sustentar. Él va a proveer. No te preocupes por eso. Yo quiero servirle a Dios. Pues con lágrimas en los ojos me despedí de casa y salí del estado de Chiapas al país de Belice. Al llegar en la frontera de México, sin conocer a nadie totalmente, me subí al transporte para cruzar por vía terrestre. Todos ahí estaban fumando, tomando. Es una cultura distinta. Y de pronto sube una, pues hermana, puedo decirle, ¿verdad? Hasta este momento que la conocí. Y ella como que me quedaba mirando un poco extraño, quizás por mi vestimenta, camisa, pantalón de vestir. Y me pregunta, ¿tú quién eres? Y mi respuesta fue, pues yo soy Alan, soy adventista del séptimo día, soy de México y quiero ser misionero, voy a la escuela de Belice, soy adventista. Y ella miró hacia arriba del techo del carro y dijo, gracias a Dios, mira, yo también soy adventista y yo vivo allí cerca de donde tú vas, por allí vivo. Así que no te preocupes, yo te voy a llevar hasta donde tú te diriges.
Oré nuevamente y le digo, gracias Dios, porque sé que tú estás dirigiendo mi vida. Llegué a Belice, me preparé por 3 meses intensivos y me asignaron a una misión. Yo realmente quería ir a Bolivia porque conocía a un muchacho que tenía un proyecto en construcción sobre casas bioclimáticas para construir en el proyecto. Y estaba esperando y reuniendo los medios y que el donante apareciera para ir a Bolivia. Pero me puse a orar y le dije, Señor, donde tú me mandes, donde ponga los recursos, quiero ir a servirte. Y resulta que los recursos se dieron para estar en el Amazonas, en Leticia, Colombia. Pero Dios me había mostrado en un sueño anteriormente dónde iba a estar. Había soñado que iba por un río todo sucio, entre la selva, monos, serpientes. Y realmente fue allí donde Dios me llevó. Entonces aprendí que si quiero servir a Dios, no es donde yo quiera, sino donde Dios me lleve. Y allí estuve en el país de Colombia, en una aldea indígena, compartiendo el evangelio. Teníamos más de 15 a 20 estudios bíblicos en cada aldea. Trabajábamos con ellos, construíamos casas de madera para ellos, les apoyábamos hasta en la siembra que ellos tenían. Y recuerdo que una tarde que hacía mucho calor, regresaba yo contento de dar estudios bíblicos allí en la aldea, y en un caminito antes de llegar a casa, ahí por la selva, apareció un hombre, pues un hombre que estaba drogado, era muy malo en la colonia, con un machete en la mano. Yo realmente no me di cuenta porque iba caminando, y él agarra el machete y me hace, pues me dio con el machete en la parte del brazo. Simplemente sentí el golpe y volteé a ver y vi a este hombre así con una cara enojadísima y bravo así, y con el machete en la mano, y simplemente hice una oración y dije, Dios, tú vas conmigo. Mi vida es en tus manos, guárdame de todo mal, y si es tu voluntad que mi misión termine aquí, alabado sea tu nombre, vengo a hacer estudios bíblicos. En ese momento ese hombre agachó la cabeza y se dio la vuelta y se fue. En ese momento me llegaron a buscar al proyecto algunos que vieron eso, me preguntaron si estaba bien, no estaba herido, porque vimos cómo le pegó el machetazo y pues me quitaron la ropa, vi el brazo, no tenía nada, simplemente pues fue un golpe, les digo, porque yo no vi con qué me pegó. Sí vimos que pensamos que lo había cortado y estaba sangrando, pues le digo, gracias a Dios, no pasó nada. Se cumple muy bien el lema donde dice en el servicio voluntario adventista, ir donde Dios mande, ir donde Dios me tenga dispuesto, y Dios va a protegerlo. Y como lo protegió en ese momento, hasta el final, seguramente podamos conversar en algún otro momento, pero yo quiero agradecerle, Pastor Alan, por su tiempo, por la exposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, enseñándonos de misión, de seguir al Señor, de que no va a ser fácil, pero es lo mejor. Con las fuerzas de Jesús, todo es posible. Y quiero invitarle para que en 30 segunditos nos deje un mensaje final, un llamado a las personas que están viendo, escuchando su historia, Pastor Alan. Solo tienes que creer en ese Dios, darle tu corazón, entregarte a Él, y vas a ver su mano poderosa obrando a través de la enfermedad, a través del problema en tu matrimonio o a través de esa adicción que tú estás pasando. Pero este mensaje es para ti. Hoy Dios te está llamando a que le abras tu corazón y deja que Él sea Dios en tu vida. Recuerda, Malaquías 33:3 dice, Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Y Dios quiere enseñarte una nueva vida, un mejor plan de vida, restaurar tu matrimonio y sacarte de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor te bendiga. Amén. Muchas gracias, Pastor Alan, por ese mensaje final que nos invita a seguir al Padre Celestial. El Señor te dice hoy, levántate confiando en que Dios te va a dar la victoria ante esa prueba, ante esa dificultad, ante esa adicción. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios desea sacarte de las tinieblas a su luz admirable. Deseas seguirle, deseas aceptarle.
La respuesta está en tu corazón. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.